Muchísimas gracias por su atención y en este momento daremos paso al simposio número 9 dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia en la Academia Nacional de Medicina de México. Este simposio se trata acerca de la prescripción de antibióticos y antiinflamatorios y la coordinadora es la doctora Yolanda López Vidal, quien nos acompañará al mismo vía remota y así como la doctora Selva Rivas Arencibia. La doctora María Guadalupe Miranda Novales nos dará su presentación correspondiente desde este magno auditorio y le agradecemos el esfuerzo de estar por aquí aún en circunstancias de movilidad como las que nos acompañan. Doctora López Vidal, el micrófono es suyo por Zoom. Empezaría dándole las gracias al presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Raúl Carrillo Esper, quien muy gentilmente nos invitó a participar en tan emocionante Semana de la Ciencia. Asimismo, y no menos importante, al coordinador de esta Semana de la Ciencia, el doctor Eduardo Ferat, y a su comité de trabajo para hacer factible a esta Semana de la Ciencia. Ahora, Lourdes Arriaga, por toda la empatía a lo largo de todo este proceso. Sin más por el momento, quisiera presentarles que la doctora Guadalupe Miranda Novales nos acompañará con más adelante voy a leer su semblanza en el momento en que ella tome la palabra, y le agradecemos tanto a ella como a la doctora Selva Riva su disposición de participar en este fascinante tema de la cual ambas son expertas y quisieron venir a compartir con nosotros en a presentar una muy breve introducción para todos ustedes, para que podamos deleitarnos acerca de este tema. Em, 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 Denme un minuto en lo que comparto la presentación y aquí la tenemos, y les voy a hablar de manera muy general, eh, cuáles son la opción por que uno pensaría que no estaría involucrada en la ciencia, pero ¿qué creen? No es así, ¿sí? Es por supuesto que es mm, permítame tantito, déjame ponerlo en presentación. Ujú. Es el contar con una buena prescripción médica es todo un reto todos los días. Continuar con el siguiente enunciado, que puede haber una diversidad de opiniones sin lugar a duda, pero que ay, estas opiniones, en gustos se rompen géneros. Entonces, si me pasas la siguiente, por favor. De tal manera que la prescripción es un acto, la anterior, por favor, es un acto mediante el cual el profesional, tanto el médico como el odontólogo y recientemente algunas enfermeras van a tener la capacidad de hacerlo por encontrarse en lugares de alta emergencia en la cual no se encuentran médicos realizando esta función, y
Esto lo que tiene como fin es establecer un diagnóstico, tener un plan terapéutico y evaluar los riesgos y beneficios, de tal manera que es un recurso eficaz en la terapéutica, la seguridad del paciente, la optimización del recurso farmacéutico y la reducción de errores y adversidades. Así como, si me das la siguiente, evaluar este proceso en un control, y este control deberá de ser la medicina basada en la evidencia o el tratamiento personalizado. De tal manera que el diagnóstico clínico, la selección del fármaco, las consideraciones de los factores de los pacientes, la comunicación de esa prescripción y mucho más importante, el monitoreo y seguimiento exitosamente para dar respuesta a un diagnóstico establecido, debe de cumplir su fin. Si me das la siguiente, de tal manera que las políticas nacionales e internacionales, nacionales principalmente en la implicación de la CENAPRESE y de la CENAPRESE y del COFEPRIS, así como eventos internacionales de bases de datos que pueden consultarse, en donde se establecen lineamientos para asegurar esta disposición de medicamentos en un lugar, en este caso en México, su prescripción, su entorno, riesgo, beneficio, con el consentimiento informado del paciente es obligatorio. Dame la siguiente, por favor. De tal manera que los principales riesgos y errores en la prescripción los tienen aquí enlistados, y solamente haré énfasis en algo muy rápido, que es una legibilidad deficiente o una no muy buena interacción médico-paciente, y la polifarmacia, que ya existen modelos acompañados de las guías que vamos a ver más adelante, para los cuales nosotros estamos un poco retrasados porque requerimos bases de datos robustos que nos permita actuar con éxito. Si me das la siguiente, por favor. De tal manera que los problemas de prescripción pueden ser variables: una diarrea infantil, un tratamiento para una infección respiratoria inespecífica, un uso inadecuado de vía de administración, una prescripción innecesaria de fármacos costosos, que con fármacos mucho más económicos se puede manejar fácilmente al paciente, recordando en todo momento que tratamos de evitar la mortalidad y tener secuelas importantes en nuestro paciente. Y la falta de monitoreo quizás es uno de los grandes hándicaps que pueden estar ocurriendo en nuestro país. La siguiente, por favor. De tal manera que la dispensación de un medicamento erróneo o la inexistencia del mismo, a pesar de saber que ese es el medicamento indicado, pues es un tropiezo para el buen manejo de un paciente, a pesar de un muy buen diagnóstico, etcétera. Las adversidades todos las hemos vivido. Todos tenemos experiencia, pues la importancia específica de reducir una prescripción inadecuada son momentos, y la adquisición de los medicamentos sin una receta establecida, a pesar de que nuestra legalización está muy bien establecido que para el consumo de ciertos fármacos se requiere el uso de esta receta médica. Y que cada vez estas siguiente, por favor, el uso de pruebas de verificación, de listas de verificación, nos permite
darle una mejora a la precisión de interacciones farmacológicas que a menudo olvidamos y que si hiciéramos estas listas de verificación nos permitiría corregir los errores. Los elementos comunes de esta verificación e indicaciones cuando existen ciertos padecimientos en los pacientes que estamos atendiendo, también deben de ser todas ellas siendo evaluadas en el momento de la prescripción. Y las estrategias de una farmacoterapéutica moderna que ya empieza a verse en sitios del primer mundo, duda va a ayudar a aliviar todas estas deficiencias. La siguiente, por favor. De tal manera que el diseño de la información al paciente y su participación sí mejora la comprensión, su adherencia y su seguridad, y el paciente toma decisiones que favorecen la calidad de su tratamiento. Sin duda, el uso de tecnologías y el soporte electrónico mejora la indicación de una receta. La siguiente, por favor. Existen diferentes comunicaciones en donde esto se ha puesto en clara ventaja que con una prescripción escrita. La evaluación del paciente, la decisión terapéutica, la prescripción, la dispensión y el seguimiento y la revisión periódica son acciones cotidianas que ocupan diariamente a los médicos atendiendo a los pacientes en todos los escenarios posibles. La que sigue, por favor. De tal manera que acompañado de la legibilidad, la precisión, la verificación de la seguridad, el educar al paciente, pero también al médico, o la documentación y ajustar con frecuencia estos tratamientos exitosos. Si me das la siguiente, por favor. No quisiera tomar un poco. La prescripción de la población geriátrica es algo que nos ocupa y nos preocupa simplemente porque la tasa y el número de individuos que nos acompañan en nuestro país cada vez es mayor y dado que se encuentran con múltiples morbilidades, existe una alta prevalencia de polifarmacia y de riesgo de utilizar medicamentos inapropiados o este, que haya interacciones farmacológicas que en el fármaco A y B tengan un efecto exitoso y por lo tanto tenga un impacto en prolongar las hospitalizaciones, en incrementar la mortalidad y la importancia de tomar los criterios apropiados, como el American Geriatric Society, para medicamentos potencialmente inapropiados en esta población. Debe de preocuparnos y debemos de mantenernos actualizando a nuestra población médica y educando a la población geriátrica. La siguiente, por favor. De tal manera que la prescripción de opioides es algo que también nos acompañó durante la pasada pandemia de COVID. Y bueno, aquí es solamente un listado en el cual no voy a revisar puntualmente, pero que existen clasificados para el dolor agudo, subagudo y crónico en individuos mayores de 18 años, así como estrategias de evaluación de riesgo y seguimiento y reducción de dosis alternativas de tipo no farmacológico. Si me das la siguiente, por favor, y creo que terminamos. Bueno, pues aquí es solamente una figura de la importancia de esta alta carga de prescripciones y la implementación de apoyo farmacológico. Necesitamos desarrollar diferentes algoritmos con inteligencia artificial que orienten fácilmente, que estén muy bien diseñados, que orienten muy fácilmente el diario vivir de esta actividad cotidiana en consultorios médicos. La siguiente, por favor, sobre todo en médicos
Y los retos actuales, adaptar las prescripciones de acuerdo a las características que ya habíamos mencionado, integrar la inteligencia artificial y bases de datos masivos para optimizar nuestras prescripciones, es algo que nos debe de ocupar y preocupar, de tenerlo rápidamente en un escenario accesible para cualquier tipo de médico en el país, y la adherencia y simplificación de regímenes terapéuticos, la evaluación de intervenciones y la formación continua tanto del profesional de la salud como del paciente nos van a llevar a reducir estos nichos de una mala prescripción y acercarnos a una buena prescripción médica. La que sigue, por favor. Y existen avances en la verificación y revisión de estas polifarmacias y tienen una tecnología y un soporte que permiten al paciente participar activamente en su propio beneficio. Existe avance en la seguridad y hay retos importantes en pacientes mayores por su alto número de multimorbilidades que nos acompañan, y como profesionistas de la salud, el rigor científico, la ética, la atención al riesgo y el enfoque primordial y único centrado en el paciente. ¿Me das la siguiente? Y con esto estas son las referencias utilizadas. La siguiente, por favor. Y no me queda más que agradecerles a todos su atención.